y pensáis que nos llevamos algo de positivo de todo esto. Pues sí, el esfuerzo por intentar sobrevivir a esta pandemia. Gracias, Dani, por estar aquí este ratito compartiendo con nosotros esta conversación. Y bueno, desde Tutorías en Red hemos pensado que sería interesante hablar con vosotros del Centro Reina Sofía, los investigadores e investigadoras del Centro Reina Sofía, sobre algunas de las investigaciones que estáis ahora publicando, las más recientes, que son temas de actualidad, mucha actualidad y de mucho interés, sobre todo para el ámbito escolar, educativo y el ámbito familiar. Y bueno, queríamos aportar nuestro pequeñito granito de arena en ese sentido, porque nos parece que son datos, informaciones y resultados que nos ayudan a comprender mucho mejor cuál es el contexto, cuál es el escenario en el que nos encontramos, y a partir de ahí pues nos dan muchas pistas sobre cómo tenemos que intervenir, ¿no?, en diferentes cuestiones. Y bueno, en esta ocasión, bueno, contamos con Daniel Calderón, que eres sociólogo, eres investigador, especialmente te apasionan los temas relacionados con la juventud, con la tecnología y también con la desigualdad. Y bueno, vamos a estar conversando un ratito sobre dos de las investigaciones relacionadas con juventud y tecnología. Y bueno, empezamos, si quieres, por el barómetro Jóvenes y TIC, que bueno, en la web de la FAD está el vídeo para quien quiera profundizar. El vídeo de la presentación, que fue, si no recuerdo mal, o no lo recuerdo mal porque lo tengo apuntado, en julio, el 15 de julio de 2021. Y bueno, qué mejor manera que estés tú aquí para contarnos no tanto los datos, sino bueno, los resultados así que te parece más relevante. Sí, pues sí, este barómetro se hizo como una segunda oleada de otro barómetro que se hizo en 2020, y entonces era interesante porque el barómetro de 2020 se hizo justo antes de que se iniciase la pandemia. Entonces, un año y pico después, el interés del barómetro era un poco evidenciar el cambio en algunas variables vinculadas con el uso de la tecnología entre la población joven y adolescente, y un poco preguntar algunas cuestiones de cómo habían estado viviendo la pandemia. En este caso se centró sobre todo en el tema de los estudios a distancia y también en el ámbito del teletrabajo. Y luego, aparte de eso, también preguntamos bastantes cuestiones sobre temas de uso de la tecnología, de actividades de ocio digital, también de competencias digitales, una serie de temas que siempre solemos preguntar para intentar ver un poco cómo los adolescentes y jóvenes se perciben a sí mismos en relación al uso que hace la tecnología. Y bueno, si quieres, con respecto a las conclusiones principales, sí. Bueno, lo que se muestra en primer lugar es la enorme presencia que tienen los dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana de los jóvenes y de los adolescentes. Hay una enorme variedad de dispositivos tecnológicos que usan muy habitualmente, aunque el acceso más frecuente es a través del smartphone, que es como un dispositivo que está generalizado, además entre hombres, mujeres, entre distintos grupos de edad, entre clases sociales. Es como un dispositivo que prácticamente todo el mundo tiene. Y ahora, en este barómetro que se hizo en julio, volvimos a preguntar y a profundizar más sobre el tema de pues, cómo había sido la experiencia de los estudios y del trabajo durante el confinamiento y la posterior desescalada parcial o la semipresencialidad. Y lo que se observa como elementos comunes en ambos espacios, tanto en trabajo como estudios, es que en general, aunque la experiencia es positiva en líneas generales, no se aprecian grandes dificultades, o en líneas, cuando valoran su experiencia en general es positiva. Todos, la mayor parte, señalan que han podido llevar a cabo sus clases de manera telemática o que han podido continuar con su trabajo, aquellos que han continuado trabajando. Pero sí que aparecen, digamos, dificultades o problemas específicos. Entonces, nosotros clasificamos las dificultades como en diversas dimensiones, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, por un lado estarían las problemáticas de tipo,
digamos, material o tecnológico, que tienen que ver, pues, problemas con la conexión a la red, problemas de no tener en casa los equipos tecnológicos necesarios, pues un ordenador o tener que compartir el ordenador con otros miembros de la familia. Estos problemas, aunque han existido dentro de los jóvenes, se vinculan sobre todo con los grupos pues con mayor carencia material o más pobres o las clases más bajas, que sí que siguen teniendo este problema de brecha de acceso, podríamos decir. Pero luego el resto de problemáticas son más de tipo relacional y psicosocial. Pues por un lado, esto es particularmente habitual entre las mujeres, ha habido más problemas vinculados pues con estrés, con ansiedad, con sensación de aislamiento o incluso de pues como que no se sentían adecuadamente atendidas por los profesores debido a la propia dinámica de la educación telemática. Bueno, yo creo que la pandemia o el confinamiento sobre todo, fue una época difícil para todos porque nos pilló sobre todo de sorpresa, ¿no? De un día para otro, de venir a trabajar todos los días, tener contacto con los alumnos diario. Fue de repente a cada uno en su casa y la verdad es que no estábamos preparados. Yo creo que ni nosotros los docentes, ni los alumnos, ni la sociedad en general. Entonces yo creo que lo primero, lo que destacaría es las dificultades en compaginarlo todo a nivel, claro, cómo encajabas, ¿no? Era como un puzzle donde tenías que encajar de repente, sin previo aviso, todo, ¿no? La vida personal, con la vida laboral, con la vida doméstica de casa. Para personas que no sabían organizarse como yo, era un caos. Ajá. Al principio era un caos, pero después ya te sabes acostumbrar y al final ya me cuesta adecuarme al presencial. Yo la verdad que no tengo queja. Lo que pasa es que a veces sí que el ordenador estaba un poco viejo, entonces a veces sí que me fallaba y eso, pero no he tenido ninguna queja. Y ya está. A veces sí, por ejemplo, el wifi se me iba, las llamadas se me cortaban, pero yo creo que es lo normal, que le han pasado a todos. Nosotros sí que nos reuníamos online y es verdad que yo por primera vez, a lo mejor antes había hecho alguna videollamada, pero muy pocas, muy esporádicas. Claro, aquí tenías que hacer videollamada de golpe, había gente que no tenía, por ejemplo, webcam, entonces pues tenía que ser sin webcam y es verdad que muchos docentes que a lo mejor estaban un poco relajados con el tema de las nuevas tecnologías se tuvieron que poner las pilas y pues nos enviaron un montón de cursos para hacer online, entonces sí que es verdad que el profesorado en general sí que tenía recursos, pero a lo mejor no tenía conocimientos. Y tuvieron que ponerse al día de una manera pues forzada y rápida como pudieron. Ventajas de la educación online se destaca sobre todo pues la accesibilidad y la posibilidad de tener que evitar desplazamientos. Digamos, hay una mayor comodidad en el hecho de estar en el espacio de tu casa que tener que ir todos los días, en este caso a la escuela. Pero en cierta medida ganaban peso los problemas o las dificultades, digamos, los inconvenientes de la educación online. Por eso, en general, la valoración de los adolescentes es que optan por modalidades mixtas, ¿no? De cara al futuro. Señalan que no querrían volver a un espacio de 100% presencialidad, pero tampoco entienden que la educación online pueda resolver todos sus problemas. Principalmente son muy parecidos a los que hemos mencionado. Tienen que ver con la falta de organización de las clases, no hay un plan de estudios adaptado a la educación a distancia, o eso es lo que perciben. Perciben que se ha transferido lo que era una situación de clase presencial, con el profesorado y con los alumnos en clase, al ámbito digital, pero eso, muchas sensaciones tienen que ver con esto, con el aislamiento, con sentir como que no tiene una atención tan personalizada por parte del profesorado y también con una cierta sobrecarga de tareas. Además, por otro lado, que es relacionado con los resultados del barómetro TIC, en el ámbito de la interacción de manera telemática, se señala que es mucho más aburrido. Esto es algo bastante lógico y habitual. Entiendo que a nivel informativo pues, no hay una carencia sino al revés, ¿no? Un exceso y una saturación de contenidos por no poder efectivamente hacerlo de manera adecuada, trasladarlo presencial a lo digital, a lo online, pero que a nivel afectivo o de relación, o sea, si se prefiere más presencialidad será por esa relación, ¿no? con el docente y con el resto del alumnado también, porque al final están siguiendo una clase aislados ellos también de sus compañeros y compañeras, aunque los vean en la pantalla, ¿no?
Sí, exactamente. Esto es un resultado que también salía parecido en el barómetro TIC, que es la idea de que, digamos, que las tecnologías comunicativas pueden suplir una parte de la carencia de lo que supone comunicarte con tu entorno, pero no toda, y sigue habiendo una necesidad de presencialidad, tanto en el ámbito de relacionarte con tus compañeros de clase o con tus amigos, como también en la relación con el profesorado. Veo a profesores, por ejemplo, ahora como más cerrados, negativamente, claro, Sí, que antes a lo mejor sí que, pues nada, un trato normal, y ahora, por ejemplo, pues trabajan y se van. Y profesores que me han llamado la atención, que antes no, antes teníamos una... Como más esquivos, ¿no? Sí, como que no quieren relacionarse mucho con el resto. Pero yo creo que a nivel así general, yo creo que, por lo menos para mí, ¿no? Algo positivo es un poco el nivel de adaptación que tenemos. O sea, yo me he sorprendido decir, ¿no? Antes nos dicen que tenemos que estar encerrados 3 meses de repente, de golpe, sin estar preparados, y dices, eso no puede ser, y lo hemos pasado, y bueno, es una experiencia más. Y con nota, ¿no? Yo creo. Presencial. ¿Por qué? Porque es que online, a ver, estabas en tu casita tan tranquilo, eso es verdad, pero te mandaban muchísimos deberes, todo el rato videollamadas, aunque estuvieras ocupado tenías que estar claramente para sacar buenas notas, pero en presencial tienes tu horario y esas cosas, y yo creo que es mucho mejor. Yo sentía mucho agobio porque mandaban muchos deberes, entonces era mucho agobio y claro, en clase corregías, al día siguiente te mandaban deberes. En casa, deberes. En el instituto, deberes. Era mucho trabajo y sinceramente lo prefiero más presencial todos los días. A ver, la verdad que yo en online, sinceramente, me organizaba mejor que ¿Sí? presencial. Pero tema clases prefiero presenciales. Porque, no sé, me comunico más y todo eso. Yo creo que ellos prefieren venir, porque yo creo que la educación no es solo contenidos. Ellos vienen aquí y encima los adolescentes tienen una edad en la que creo que es básico la relación entre iguales. Entonces venir al centro es, aparte de aprender conocimientos, pues estar entre ellos, comunicarse, tocarse, compartir un montón de experiencias, y yo creo que ellos prefieren venir. Yo lo pregunté cuando volvimos y la mayoría me dijeron que estaban mejor aquí. Que se da por hecho que tienen que saber, y no es real si no tienen una formación específica, ¿no? En tecnología. Sí. Esto es muy interesante, es un poco contradictorio, pero bueno, tiene sentido en los resultados, y nos ha pasado en varios estudios que, por un lado, los adolescentes o los jóvenes, en el caso del barómetro TIC, autoperciben o perciben un nivel de competencias digitales muy elevado. Más del 70% dicen que tienen unas competencias digitales altas. Y si se comparan con su entorno, se percibe esta brecha generacional. Somos más habilidosos o tenemos más competencias digitales que nuestros padres o nuestros profesores. Pero luego, estos problemas de, digamos, indefensión en el uso de las tecnologías también son bastante habituales. Y cuando indagamos en las barreras tecnológicas, pues hay una que es la falta de tiempo, el coste de los dispositivos, pero luego otra bastante relevante es esta que tiene que ver con la falta de competencias o el desconocimiento de qué destrezas digitales son necesarias para desenvolver. Y sí, es interesante, porque seguimos como invadidos de esta retórica de que todos los jóvenes o todos los adolescentes son nativos digitales, que es una propuesta que tiene ya 20 años, porque el artículo que publicó Prensky, donde inventó el concepto es de 2001, entonces realmente los que él describía como nativos digitales son gente que tiene 40 años. Es verdad que, aunque diga la gente, que lo he oído un montón de veces, ¿no?, de los niños hoy en día son nativos digitales, nacen aprendidos, eso no estoy de acuerdo. Es verdad que tienen más facilidad para aprender, desde luego, eso sin duda, pero aprenden lo que a ellos les gusta, aprenden a jugar, aprenden a ver vídeos, a comunicarse y poco más. Pero utilizar lo que serían las herramientas TIC como trabajo, como herramienta de trabajo, yo creo que eso sí que necesitan enseñanza. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes en cuanto a la capacitación del profesorado en tecnología? Sí, bueno, en este último estudio que se hizo sobre adolescentes es interesante porque aparece eso, una visión un poco contradictoria, ¿no? Dicen por un lado que sí, que los profesores se esfuerzan y que han intentado adaptar las clases al ámbito telemático, pero que es complicado, y sí que perciben una cierta carencia
de competencias y quizás sobre todo de dinámicas pedagógicas que se adapten adecuadamente al ámbito online. No sé si tanto, también existe esta percepción del uso de la tecnología, de que los profesores la usan peor que ellos, pero sobre todo yo creo que entienden que el modelo formativo de las clases no puede adaptarse al ámbito telemático, y en eso sí que entienden que es necesario un cambio y una mayor formación, pero es que tampoco quizá el propio plan organizativo de las clases está pensado para cómo se puede sacar partido a estas tecnologías. A veces simplemente están ahí porque se entiende que tener herramientas tecnológicas punteras es mejor. Es innovador de por sí. Plan detrás, que es el problema. Yo lo utilizaba ya, que serían las plataformas de intercambio de las plataformas online que nos sirven para dar clase o para colgar los apuntes. Yo, por ejemplo, en mi asignatura no tengo libro, ni doy fotocopias, es todo online. Yo eso ya la utilizaba, pero es verdad que el resto de profesorado muy poquitos la usaban. Gracias a la pandemia han visto que esta herramienta sí que es útil, que puede ahorrar trabajo de apuntes, trabajo de entrega de trabajos, porque antes pues uno te lo enviaba por correo, otro te lo daba en mano y era un lío. Y entonces sí que es verdad que ahora la mayoría de profesores, gracias a haberse visto forzados a utilizar estas nuevas plataformas, pues las siguen utilizando. Luego las videollamadas, por ejemplo, las reuniones online, también es algo que antes, claro, en el claustro en general no hacíamos nunca, siempre era presencial, y ahora no todas son online, pero sí que hay algunas que son online y que, bueno, pues es más cómodo, ¿no? El poder estar en casa y compaginar un poco tu vida por la tarde con el trabajo que tienes en el centro. Eso, por ejemplo, es algo que se ha quedado. Pues yo, favoreciendo mi asignatura, haría informática obligatoria. Informática es una optativa que la pueden coger desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller, pero hay muchos alumnos que pasan la secundaria sin informática. Y yo creo que por lo menos en algún curso debería ser una asignatura obligatoria para todos. Yo creo que a la hora de enseñarnos cómo organizarnos con las llamadas, con las aplicaciones que han usado, por ejemplo Classroom o Aulas, cosas de esas. Porque yo creo que ni ellos sabían mucho organizarse. A mí me parece súper importante que estas investigaciones que se hacen desde el Centro de Reina Sofía de la FAD, sobre adolescencia y juventud de la FAD, sobre todo dan voz a los jóvenes. Al escucharles sabemos un poco por dónde empezar, ¿no? Esta transformación digital que, como tú dices, es compleja, ¿no? Porque va a una velocidad que a lo mejor desde los centros educativos y la estructura de las familias también cuesta un poco cogerle el ritmo. Destacar la importancia también de dar la voz y conocer la percepción de los propios alumnos o de los propios jóvenes, aunque a veces tampoco pueden tener las soluciones ante todo, porque a lo mejor tampoco saben, porque si no lo sabemos nosotros, tampoco saben ellos cómo tiene que transformarse todo el sistema educativo. Pero muchas veces los jóvenes particularmente son unos sujetos a los que reciben miradas y reciben discursos por parte de todos los colectivos, se les dice lo que tienen que hacer y no se les escucha lo suficiente o no se toma demasiado en consideración lo que dicen. Entonces eso me parece lo más interesante de este tipo de investigación.